Nuevamente agradecer a la Universidad Nacional de Callao, a la rama estudiantil de PES, la invitación. Y bueno, vamos a continuar con esta charla, con la segunda parte, que básicamente viene a ser lo que es la aplicación de los conceptos que hemos estado tratando. En la primera parte hemos visto un poco lo relacionado a lo que son los conceptos económicos que gobiernan el funcionamiento de los mercados que podemos encontrarnos dentro de lo que llamamos mercados energéticos, ¿no? Específicamente en lo que se refiere a electricidad, a la producción de electricidad, y en lo que se refiere a explotación y la puesta y la utilización del gas natural. Ahora vamos a hablar un poco más del mercado eléctrico, en primer término, y luego vamos a pasar a ver un poco la principal conexión que tiene el mercado de gas con el mercado eléctrico, que es la famosa declaración de precios de gas natural. Porque a mi modo de ver, el mercado de gas natural tiene dos impactos o tiene dos influencias dentro de lo que es el mercado eléctrico. Una primera a nivel de volumen, que representa la producción de energía eléctrica, que la comentamos un poco en la anterior sesión, por la cual un número importante de megavatios fue ingresado al sistema producto del desarrollo del proyecto Camisea, y que eso indudablemente tiene un efecto tanto en el mercado como principalmente en los precios, que ahora lo vamos a ver reflejado, y cómo los cambios y modificaciones que se pueden realizar a nivel del marco normativo pueden afectar al mercado eléctrico, ¿no? Asimismo, como el mercado eléctrico podría afectar la recuperación de inversiones del mercado de gas natural. Bueno, básicamente eso es lo que les quería comentar como preámbulo. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si pueden verla? Sí, ingeniero, sí se logra visualizar. Bien, gracias. Entonces, bueno, vamos, como les decía, a hablar un poco de mercados de electricidad, haciendo énfasis a lo que es nuestro mercado eléctrico. Entonces, bien, partamos, al igual que en el caso del mercado de gas natural, en ver un poco las actividades que tiene o que conlleva la transformación de energía eléctrica desde una fuente primaria hasta su uso final. Entonces, aquí podemos nosotros encontrarnos con actividades de generación, con actividades de transmisión, con actividades de distribución y con actividades como la operación del sistema y la comercialización de la energía que se está dando. Todas estas actividades no las vamos a comentar desde un punto de vista técnico, las vamos a comentar más desde un punto de vista de mercados, y dado que es el tema central de nuestra presentación. Entonces, dentro de lo que es la generación de energía eléctrica, que es el proceso de conversión de energía primaria en energía eléctrica a partir de cualquier fuente, sea solar, eólica, en base a algún uso de un combustible para producir energía eléctrica, nosotros podemos identificar desde el punto de vista económico que esta es una actividad potencialmente competitiva. Y esto es una actividad potencialmente competitiva porque básicamente las economías de escala se agotan rápidamente. Es decir, siempre va a haber la posibilidad de que un generador de mayor porte dé
un megavatio de energía más económico al sistema, con lo cual siempre se va a poder promover la competitividad entre tecnologías. Por otra parte, también puede haber una reducción en los costos de producción, producto de nuevas tecnologías que ingresen al sistema, ¿no? Entonces, es una actividad naturalmente competitiva que se puede desarrollar eh, dentro de un marco competitivo que finalmente beneficia al usuario final. Por otra parte, luego de tener producción de energía eléctrica, nosotros tenemos que transportarla, tenemos que llevarla a, en alta tensión hacia las ciudades, que al final son los puntos de consumo, o hacia las operaciones mineras, o sea, las operaciones industriales que se pueden, donde se requiere la energía eléctrica. En este caso, la transmisión es un monopolio natural. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, es mejor, naturalmente es mejor desarrollar esta actividad, es mejor que esta actividad sea desarrollada por una única empresa, porque resulta poco económico el hecho de tener redes de transmisión paralelas y que se tengan empresas compitiendo o por este mercado de transmisión. Finalmente, bueno, como proceso, como cadena productiva, tenemos el segmento de la distribución, que básicamente es un segmento en el cual la energía se reduce, el nivel de tensión con el cual llega, y se distribuye a través de redes de media y baja tensión a los usuarios finales. Esta actividad es similar en cuanto, desde el punto de vista económico, a la transmisión, porque representa un monopolio natural. Por otra parte, comentamos de dos actividades que tienen que ver con el funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia, que es la operación del sistema y la comercialización. La operación del sistema, como vamos a ver más adelante, comienza a surgir a partir de comenzar a promover competencia dentro de lo que es la generación eléctrica. Entonces, ahí surge la necesidad de un organismo que pueda coordinar la operación de las centrales. ¿Con qué? Con algunos objetivos, que básicamente son objetivos, en primer término, de seguridad y confiabilidad, y en segundo término, objetivos económicos, es decir, de hacerlo al menor costo posible, de tal forma que tengamos un sistema eléctrico que suministre energía a costos competitivos y que a su vez esto repercuta en otras actividades. Por otra parte, tenemos lo que es la comercialización. La comercialización es una actividad complementaria, no es una actividad física en el sentido de que en la generación, transmisión y distribución se están desarrollando actividades, implican actividades físicas, es decir, convertir, transportar los electrones, distribuirlos, y subir, bajar la tensión. En el caso de la comercialización, lo que se hace es buscar economías para poder generar eh, beneficios económicos a los agentes participantes del mercado, específicamente agentes ofertantes. Entonces, eh, es básicamente esto, la industria eléctrica, un poco desde el punto de vista económico y con sus características naturales. Entonces, finalmente el objetivo, la razón de ser de un sistema eléctrico de potencias son los consumidores finales, ¿no? Es decir, los hogares, las industrias, los comercios, el alumbrado público, sí, los sistemas de cómputo, los sistemas, todos los modernos sistemas que ahora dependen de la energía eléctrica. Y dentro de esto, a partir de ahora nos vamos a enfocar
en lo que es, bueno, creo que hay un par de láminas más de forma general de cómo el mercado eléctrico funciona, pero para nuestro objetivo final es, como les comenté, centrarnos en lo que es el mercado de generación, porque es un mercado que es el mercado donde el gas natural tiene implicancias y repercusiones. Entonces, como ya comentamos, vamos a enfocarnos en este segmento que es competitivo por naturaleza. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de los modelos de mercado eléctrico, o sea, cómo se organiza estas actividades para generar competencia o para generar eficiencia económica y productiva que repercuta en beneficio de los usuarios finales. Entonces, vamos a ver un poco de historia y vamos a ver que dentro de lo que son los modelos de organización del mercado, nosotros nos hemos ido encontrando a lo largo de la historia y a nivel mundial con diferentes eh, manejos de estas actividades que les he comentado, es decir, de los monopolios o de las condiciones de competencia en las diferentes actividades que componen el mercado eléctrico. Entonces, durante el siglo pasado, prácticamente todas las empresas, o mejor dicho, todos los países estructuraron su proceso productivo de producción de energía eléctrica alrededor de un monopolio verticalmente integrado. ¿Y qué es un monopolio verticalmente integrado? Es un monopolio legal, porque ya lo hemos comentado, tenía esas condiciones y por temas económicos era la mejor forma en su momento de suministrar energía eléctrica y era legal, no era que una empresa capturaba un mercado, sino que la decisión de producción de energía eléctrica que partía de los gobiernos le entregaban un monopolio a una determinada empresa. Es así como, por ejemplo, en el caso del Perú, operábamos con una única empresa que era Electroperú, que tenía toda la cadena productiva, era dueña de las centrales de producción, era dueña de las redes de transmisión y era dueña de las redes de distribución. Por otra parte, se encargaba de hacer las cobranzas, definía un poco los precios y lógicamente como es menester cuando se tiene un monopolio, se deben de regular los precios. ¿Por qué? Porque es la única forma de cuidar que esta empresa monopólica no, no haga abusos de los usuarios finales, no ponga los precios que que les venga o que ellos consideren que deberían ser. Entonces, ¿qué otra característica tiene un monopolio verticalmente integrado? Básicamente que las decisiones de expansión, las decisiones de nuevas tecnologías que tienen que ingresar al sistema son decisiones que las toma esta empresa y las toma de forma unilateral en función a los criterios que mejor le parece. Bueno, eso como les comenté es un poco de historia, es un poco como se ha llevado a cabo las actividades en el pasado y posteriormente ya se comienza a buscar mecanismos de competencia en función a qué actividades permitirían eh, permitirían realizarlas, es decir, actividades en las cuales se pueda competir, las empresas puedan competir entre sí para poder eh, dar un mejor precio y un mejor servicio al usuario. Entonces es así que es el modelo de un comprador único. El modelo de un comprador único es básicamente un modelo por el cual es un modelo de mejora que mejora el monopolio realmente integrado porque intenta incluir algo de competencia en el segmento de generación. Pero como su nombre lo indica, lo hace a través de un comprador único. O sea, sigue habiendo la figura de un ente monopólico, pero que se encarga de hacer la compra
de energía de varias, de las plantas que pueden estar operando, que ya es así, pasan a estar, pasan a ser propiedad de otras empresas y que compiten a través de una subasta, generalmente una subasta pública, por adquirir contratos de largo plazo para el suministro de energía eléctrica a a este comprador único, que dicho sea de paso, es aquel comprador que solamente coloca el factor de competitividad a través eh, del desarrollo de la subasta pública. Es un modelo inicial de competencia porque aún la demanda no tiene la posibilidad de negociar mejores condiciones de precio para su beneficio. Es decir, ellos, la demanda no puede ingresar aún a negociar directamente con los generadores sus contratos. Es este comprador único que se encarga o que actúa en representación de ellos. En este modelo de comprador único aparece y surge la figura de un operador del sistema, es decir, surge o surgiría lo que nosotros en el sistema eléctrico peruano tenemos, que es el operador, que es el COES. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque al ya ser la generación ya ser eh, propiedad de diferentes empresas, lo que se necesita y que de alguna forma tienen que competir para el suministro de energía eléctrica, se necesita de alguien que indique cómo es que tienen que despachar, cómo es que se va a desarrollar el sistema, o sea, cómo es que se va a expandir el sistema y básicamente que, que coordine la operación, ¿no? Para cuidar el equilibrio de oferta-demanda, que es la seguridad del sistema. Entonces, ese es el segundo modelo de cómo se organiza desde un punto de vista económico los mercados, cómo se diseñan los mercados y como les digo, viene a ser una especie de mejora en cuanto a la competitividad en un segmento de generación. Bien, luego vamos a, o se evoluciona, se dan condiciones para que a nivel mundial se puedan aplicar modelos de competencia mayorista. Un modelo de competencia mayorista ya rompe el monopolio tal porque la demanda puede comercializar directamente, o puede, no, digamos, no comercializar, sino establecer relaciones directas con los ofertantes. Entonces ya no hay un monopolio legal, se rompe esta figura. Lógicamente se incrementa lo que es la competencia porque ya los generadores pueden ofrecer mejores precios, producto de ventajas competitivas que puedan tener en sus procesos productivos y la demanda tiene la posibilidad de ir a negociar sus precios, tiene cierto poder para poder ir a conseguir mejores condiciones, ¿no? Y básicamente este modelo va a funcionar a través de contratos y el mercado spot, es decir, a través del precio spot, del mercado de corto plazo, ¿no? Esto básicamente porque hay una necesidad, como vamos a ver más adelante, hay una necesidad de cubrir el balance de energía y potencia, y ese es el aspecto físico, ¿no? O sea, nosotros sabemos que lo que se produce se tiene que consumir en tiempo real eh, para que no hayan desequilibrios que se reflejen en la frecuencia del sistema, pero eso conlleva una serie de transacciones comerciales por detrás, es decir, pueden haber generadores que tienen contratos que cumplir, pero que no necesariamente despachan. Entonces ellos tienen que hacer pagos por la energía que retiran porque al final su usuario consumió la energía, ¿no? Entonces son como que dos actividades en paralelo. Vamos a explicar un poquito más a detalle más adelante. Y después finalmente está el modelo de competencia minorista. El modelo de competencia minorista vendría a ser un modelo de competencia perfecto. ¿Por qué?
porque ya, bueno, digamos, quizás en el segmento mayorista, en la competencia, en el modelo de competencia mayorista, me pasó a indicarles que son solamente los grandes usuarios los que pueden ingresar a esto, a este mercado y tener estas ventajas que les comenté, así también los distribuidores, no así la demanda final, no la demanda que está más cerca de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de ir a negociar contratos directamente, como, o sea, por poner un paralelo como lo que ocurre en telecomunicaciones, ¿no? Donde uno puede ir a contratar servicios con algún operador de telefonía directamente y cambiarse de un mes a otro, o inclusive con una menor granularidad, ¿no? Entonces, en el modelo de competencia minorista, sí ya se puede, ya la demanda puede ir sin ninguna limitante, ir directamente a, a comprar energía de los productores, ¿no? Entonces, esto lógicamente le da un mayor nivel de competitividad al mercado y con eso las eficiencias y los precios se ven reflejados en beneficios para los usuarios y el sistema, si es que no tiene una intervención estatal, porque naturalmente cuando se ha dado a nivel mundial estas condiciones de competencia máxima, siempre está la intención estatal o la intención de intervención estatal de regular los precios para poder cuidar un poco al usuario final, porque entiéndase que en un proceso competitivo donde puede haber una interacción de la oferta-demanda y pueden verse activadas las leyes de oferta-demanda que comentamos en la primera sesión, pueden efectivamente llegar a tener impactos económicos importantes que quizás no están, no están preparados todos los agentes. Sin embargo, sí a nivel mundial o por lo menos en mercados mucho más competitivos como el norteamericano, se ha visto que siempre a nivel de competencia, eh, los agentes que participan de un mercado son tan inteligentes o tienen estrategias tales que terminan obteniendo mejores resultados. También están aquellos agentes que son un poco más arriesgados, digamos, que podrían cometer algunos errores en cuanto al manejo y tener resultados que no les sean de su interés, ¿no? Entonces, básicamente estos son los modelos de mercado que tenemos y bajo los cuales se estructuran o se desarrollan las actividades eléctricas que hemos comentado. Como se dan cuenta, el segmento competitivo es básicamente la creación y la transmisión y distribución básicamente se cuida a través de procesos regulatorios. ¿Qué son procesos regulatorios? Son procesos bajo una tarifa en función a condiciones o a definiciones de eficiencia artificial o generar condiciones de competencia artificial. Por ejemplo, compararse contra una eficiente que realizaría actividad de la mejor forma posible, ¿no? Y básicamente la gran diferencia entre la regulación en la acción y la distribución sería el manejo de las densidades de demanda, ¿no? O sea, se tiene una mayor demanda o mayores densidades para definir las tarifas en la distribución que en el transporte, ¿no? Que en la transmisión. Bueno, eso es en cuanto a modelos. Algunas características, quizás para resumir lo que es la actividad de generación eléctrica, o mejor dicho, para ingresar en este mundo, en este mundo económico de la generación eléctrica, sería el origen de la energía durante el despacho levante. O sea, no importa dónde está viniendo la energía eléctrica, no importa si la está produciendo el generador A o el generador B, lo fundamental es que se atiende la demanda. Es decir,
que si se tienen que suministrar 6.000 megavatios en este momento, se tiene que hacer con las fuentes de energía que se disponga, cuidando la seguridad e intentando minimizar el costo de operación. Luego, posteriormente, vendrá un mercado económico que compensará la energía utilizada del sistema. Y eso es un pool. Eso quiere decir que no importa de dónde yo tome la energía, lo importante es que la abastecí y después ya la voy a liquidar a través de procesos comerciales de intercambio, ¿no? O sea, aquellos generadores excedentarios que aportaron la energía cobrarán por la energía que cobrarán aquellos generadores deficitarios por esa energía que tomaron del sistema para abastecer la demanda en un determinado periodo de tiempo. Bien, en el caso del mercado eléctrico peruano, los productos que se comercializan, digámoslo así, son la potencia y la energía. Y esto se hace vía transacciones realizadas en el mercado spot y en mercados de contratos, ¿no? Es decir, el mercado spot es aquel mercado en el cual la oferta y la demanda define el precio, y es el mercado en el cual se está desarrollando, por ejemplo, en este momento, el suministro de energía eléctrica a un determinado precio que obedece al balance de oferta y demanda. Y el mercado de contratos ya es un mercado más de mediano o largo plazo, ya que se definen condiciones comerciales de venta, de compra y venta de potencia y energía para poder eh, comercializar la energía y fundamentalmente para eh, controlar ese riesgo que les comentaba que naturalmente existe en el mercado spot. El mercado spot es como una bolsa, ¿no? Donde en función a la oferta o demanda, el precio se va a ir viendo afectado o alterado, ¿no? Eh, otro mercado que nosotros podemos encontrarnos en lo que es la comercialización de energía eléctrica son los mercados de servicios complementarios, que básicamente son mercados en los cuales intervienen generalmente los generadores para suministrar determinados servicios que requiere la operación del sistema para cumplir o para cubrir el suministro de demanda de la forma más adecuada posible, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, mercados de reserva inmediata, mercados de reserva además de largo plazo, que sé yo, mercados de suministro de reactivos, y también tenemos algunos mercados de desconexión de demanda, pues, donde también la demanda puede ingresar. Entonces, esos son, eh, digamos, mercados algo más evolucionados y que han visto por conveniente cumplir con estos requerimientos a través de mercados. ¿Ok? Finalmente, en el caso peruano, la expansión se concreta vía concesiones o permisos que los otorga el ministerio. O sea, el ministerio da los permisos para poder explorar zonas con potencial para producir energía eléctrica y finalmente, después de un periodo que puede ser variable según el tipo de tecnología, van a concretarse la expansión del sistema. Yo considero importante acá destacar el gran potencial renovable eólico que nosotros tenemos, que aproximadamente es de 21 gigawatts a nivel nacional, y el potencial geotérmico, por ser fuentes renovables de una menor variabilidad en cuanto a su producción. Una geotérmica un poco más cara en este momento y la eólica con una clara tendencia de reducción de precios de su desarrollo como tecnología. Bien, bueno, a partir de acá nos vamos a quedar básicamente con lo que es la generación. Ya nos olvidamos de lo que es la transmisión, la distribución, que le hemos tocado de forma muy tangencial. Como pueden ver, el sector, el mercado eléctrico tiene realmente una amplitud
de opciones donde se pueden desarrollar mercados y cada uno tiene sus propias complejidades, detalles y características, como les hemos mencionado muy a grandes rasgos en las láminas anteriores. Entonces, ya como les dije, enfocándonos en lo que es el negocio de la generación eléctrica y ya desde la óptica económica de cómo funcionan las empresas de generación eléctrica, nosotros podemos indicar o podemos, sí, podemos indicar que los generadores, una empresa generadora, realiza dos tipos de actividades, básicamente. ¿Y para qué realiza estas actividades? Como estamos hablando de mercado, las realiza para obtener beneficios económicos, ¿no? O sea, ellos, los generadores, producen y comercializan energía. Producen, es decir, utilizan una fuente primaria, la transforman en energía eléctrica y la ponen a disposición del sistema, ¿no? En el punto de conexión. Y por otra parte, comercializan esa electricidad, porque ya les comenté en la anterior lámina, hay dos mercados. Hay un mercado por el cual, que es el spot, en el cual el operador está intentando balancear la demanda de forma instantánea a través de una serie de actividades que tiene que desarrollar, unas actividades previas de programación para poder intentar predecir o tener respuesta inmediata para variaciones de la demanda, y un mercado de contratos en el cual los riesgos que se pueden generar por comprar en el mercado spot o por vender en el mercado spot quedan atenuados. Entonces, a partir de esas dos actividades se generan estas dos acciones o dos actividades que realizan los generadores: la producción y la comercialización de energía eléctrica. La comercialización de energía eléctrica la podemos entender como el proceso de adquisición de compra, perdón, el proceso de adquisición de energía desde el sistema, desde este pool donde están todos los generadores, y la venta a un mayor precio, es decir, a un precio que esté por encima del precio spot. Como vamos a ver más adelante cómo se define este concepto, pero entiéndanlo como que compras una energía a un determinado precio, que sería el precio, y la vendes en un periodo de tiempo, que puede ser 2 años, 3 años o 10 años, a un precio que estimas que va a ser superior a eso que estás comprando en el mercado spot. Entonces, a partir de esa diferencia, se obtienen beneficios económicos. Y bueno, y básicamente ya desde el punto de vista de resultados, vamos a hablar de un concepto bastante importante, que es el margen. ¿El margen qué es? El margen es, como ven en la figura, una diferencia entre ingresos que tienen los generadores y los costos que tienen los generadores, es decir, el resultado que se tiene producto de las actividades, de las dos actividades que les he comentado. Y ahora vamos a ver cómo se genera este margen. Por ejemplo, el margen operativo vendría a ser un margen operativo vendría a ser una diferenciación entre los ingresos y los costos. ¿Cuáles son los costos? Dependiendo del tipo de tecnología que se va a utilizar para producir energía eléctrica, va a tener un determinado costo, un costo variable, que ya lo vamos a ver más adelante qué es. Entonces, pero esos costos de producción, que son egresos que tiene una compañía, los vamos a comparar contra los ingresos. Y los ingresos que hemos obtenido, ¿dónde? En los dos mercados. Intuitivamente, bueno, si tuviéramos los micrófonos abiertos, les preguntaría, pero bueno, voy a responder yo. Los ingresos básicamente son producto de las ventas en este mercado spot, donde el generador está vendiendo su energía, ¿no? Entonces, ese margen es el margen operativo. Ese es el margen que se obtiene producto de haber producido energía y haberla vendido
en un mercado, que es el mercado spot. ¿Sí? Por otra parte, vamos a tener un margen comercializador, que como ya les comenté antes, es básicamente la diferencia entre ingresos y costos que tienen producto de la comercialización, es decir, de la venta de la energía a través de PPAs, que son Power Purchase Agreement o acuerdos de venta de potencia, ¿no? En un determinado periodo de tiempo. Y los costos vendrían definidos por las compras que tengo que hacer para cuidar el balance oferta-demanda en el mercado spot. Entonces, eh, los generadores, como les comenté, desarrollan su actividad para obtener márgenes operativos y márgenes comerciales. Al final, el margen es la suma del margen operativo y el margen comercial que un generador que si es decidido, ¿no? Que en realidad no creo, hay pocos que se puedan dedicar solamente a hacer un margen por productor, es decir, un margen operativo. En general, las empresas generadoras realizan ambas actividades. Entonces, al final el margen es la sumatoria de lo que resultó en producción contra lo que se dio comercialización. Entonces, dentro de esto, y ya para volver un poco y retomar un poco el tema que nos que nos convoca, que es ver la interacción entre los mercados de gas y los mercados eléctricos, podemos ver que a nivel de costos, de lo que representan costos, los generadores térmicos básicamente lo que hacen es utilizan un combustible que lo tienen que adquirir y que le va a dar origen a costos variables y costos fijos. ¿Sí? Por ejemplo, un generador que contrata suministro de gas natural va a tener costos variables y va a tener costos fijos, producto de esa adquisición de combustible que está realizando, ¿no? Bien, esto es a grandes rasgos la definición de cómo es que los generadores hacen dinero. Perdón. Bien, hemos hablado hasta acá de lo que es la oferta y de las condiciones económicas de la oferta. Ahora vamos a ver un poco lo que es la demanda, cómo funciona la demanda, que es el otro elemento importante en un mercado ¿no? En un mercado de energía eléctrica. Entonces, la demanda eléctrica, por ejemplo, es la demanda a nivel del CEIN ejecutada el 14 de octubre, ¿no? La semana pasada, vemos que tiene un comportamiento horario, ¿sí? Es decir, la demanda va a manifestar o se va a mostrar como tal a través de intervalos de tiempo. No la misma demanda que se tiene en un periodo de 3 de la mañana a una demanda que se tiene a esta hora, ¿no? A las 6:30, 7 de la tarde, de la noche, ¿no? Entonces, esta demanda tiene variaciones, tiene afectaciones que obedecen a las actividades económicas a las cuales la energía eléctrica está atendiendo. Y lógicamente esto va a presentar periodos de picos de consumo máximos, niveles de consumo y niveles de valle. Entonces este concepto del pico y el valle es bastante importante para luego ver cómo es, si se dan cuenta, estamos viniendo de una forma ordenada para cómo funciona la generación, o sea, cómo se comporta la oferta. Estamos entendiendo la demanda y luego vamos a ver cómo atender a esa demanda, que dicho sea de paso es variable. Y todas estas modificaciones van a tener implicancias económicas dentro de las decisiones que tome el operador. Bien. Otra forma de ver la demanda eléctrica para poder comenzar a planificar este suministro de energía eléctrica a esta curva, porque la energía que está debajo de esta curva es la que se tiene que atender en cada instante y periodo de tiempo,
es construir la famosa curva de duración de carga. La curva de duración de carga no es más que ordenar estos valores de mayor a menor y ponerlos de forma decreciente, dibujarlos de forma decreciente. Entonces aquí podemos ver en esta curva de duración de carga, que es para este periodo de 24 horas, que si dividimos al día en 4 periodos, nosotros vamos a requerir estas cantidades de energía. Asimismo, como mínimo, requerimos un suministro permanente o el que es jueves de la semana pasada, hemos requerido un suministro permanente de 5.361 megavatios, ¿no? Y a partir de ahí se estructuran, comienzan a armar las variaciones, ¿no?, que se requieren, por ejemplo acá, ¿no? Entonces, estos picos ya se van a atender en función a programaciones o correcciones durante el tiempo real, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que durante 6 horas de máximos consumos hubo una modificación, una variación de potencia o de requerimiento de potencia de aproximadamente un poco casi de 200 megavatios, ¿no? Entonces una pendiente manejable, 200 megavatios, ¿no?, durante 6 horas. Acá en un segundo periodo de tiempo vemos que la diferencia es un poco menor, casi menos de 200 en este periodo, ¿no? Y finalmente tenemos menores modificaciones conforme la demanda va bajando. Entonces, esto es básicamente el comportamiento de la demanda y a su vez tenemos que, y quizás no lo, es un buen punto ahora para comentarlo, tanto la demanda como la oferta van a tener variaciones estacionales en cuanto a su requerimiento, en cuanto a su oferta o en cuanto a su requerimiento, como en el caso de la demanda, ¿no? O sea, esta curva va a cambiar de alguna forma en los periodos de verano, por ejemplo, ¿no?, por determinadas condiciones, o en los periodos de avenida, cuando haya, o en el caso de la oferta va a cambiar por periodos estacionales que obedecen a épocas más húmedas, es decir, donde hay mayor disponibilidad de recurso hidráulico, ¿no?, que eso obedece a una lógica económica de privilegiar el hecho de que el agua va a reducir los costos y la vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ya vemos, y acá para cerrar un poco este tema, tanto la oferta como la demanda son condiciones, variables, eh, que tienen una serie de factores que las influencian y que encima tienen variaciones estacionales. Entonces, controlarlas y, y, este, y cazarlas, es decir, empatarlas en un mercado, es una actividad que justamente requiere una serie de actividades de planificación y de control en tiempo real. ¿Ok? Bueno, entonces, ya para ver un poco la unión de estos doctores, acá hay acá he puesto una variación de lo que ha sido en los últimos 5 años el mercado eléctrico peruano a nivel de demanda. Esta ha sido la evolución de 2 mercados. Acá aparecen otros 2 mercados que no hemos comentado mucho, que están referidos o están clasificados a el precio y cómo el precio se establece. Es decir, si es que el precio se establece a través de una libre competencia o una negociación entre la oferta y la demanda, o es un precio regulado, es decir, un precio calculado por el regulador propiamente dicho, y que tiene criterios económicos y de eficiencia por detrás, pero que es fijado por un ente regulador. Entonces, estos son los 2 mercados importantes. Como podemos ver, al final se puede ver la demanda de esta forma, clasificada de esta forma. También podríamos clasificar la demanda por actividad productiva. Entonces vemos cómo los clientes del mercado regulado han ido reduciéndose a lo largo de los últimos 5 años. ¿Y esto por qué? Porque han sido atraídos
por los precios que han encontrado en el mercado libre. Y esto es un efecto de competencia, ¿no? O sea, la competencia justamente va a ser eso. Si a nosotros nos oferta un mercado mejores condiciones de precio y quizás también de producto, de calidad, nosotros vamos a ver la forma de pasar de un mercado a otro para obtener sus beneficios con una lógica económica que gobierne esa decisión, ¿no? Entonces, al año pasado vemos que el mercado regulado representaba un 41% y el mercado eléctrico representaba un 59%. Si eso lo comparamos contra el 2015, vemos que la tendencia era diferente, ¿no? Se tenía un 54% de mercado regulado y un 46% de mercado libre. Esto se debe a modificación de los rangos y fundamentalmente de los precios que se han encontrado en el mercado libre. A ver, en cuanto a la oferta, ¿qué tenemos en cuanto a la oferta? En cuanto a la oferta, tenemos la oferta. Ahora vamos a comenzar a observarla desde dos ópticas, digámoslo así. Si ustedes se dan cuenta, cuando veíamos la curva de oferta-demanda, nosotros teníamos que abastecer una cantidad. Vamos a regresar. Tenemos que abastecer una cantidad de energía, ¿sí? Que es el área que está debajo de esta curva. O sea, es una cantidad de energía que yo tengo que abastecer. Entonces hay una demanda de energía. Y por otra parte, hay una demanda de potencia, es decir, yo tengo que tener la capacidad como sistema de abastecer la demanda que en cualquier momento el sistema me requiera como potencia. Es decir, como megavatios, que pueden ser que lo requieran de forma muy puntual con un pico y prendieron algo y apagaron, prendimos algo y apagamos, esa es la solicitud de potencia, ¿no? Y la energía es la curva que está atendida bajo ese pico que estamos viendo. Entonces, dentro de un punto de vista de oferta, nosotros la potencia y la producción propiamente de energía para caracterizar una oferta, ¿no? En el caso del mercado eléctrico peruano, acá podemos ver algunos detalles importantes también en los últimos 5 años, ¿no? Vemos que, por ejemplo, a nivel de potencia efectiva por tecnología, nosotros tenemos centrales hidráulicas, tenemos centrales renovables, solares, eólicas, tenemos centrales a biomasa, tenemos centrales a gas natural, que son importantes, es este segmento de color plomo. Tenemos centrales a carbón y tenemos centrales a diésel, que generalmente son las reservas que están para poder atender indisponibilidades de las centrales eficientes. Entonces, acá podemos ver un detalle importante. Vemos cómo en estos últimos años se ha ido incrementando la oferta de energía renovable en el sistema, ¿no? Producto de incentivos normativos que se les han dado y producto también de la reducción en los costos de energía eléctrica que siempre nosotros cada día estamos viendo en las noticias y que cada vez tienden a la baja. Desde el punto de vista de producción, como podemos ver, aquí prácticamente desaparece lo que es el diésel, ¿no? O el residual, porque operan muy poco, y si se dan cuenta en los últimos 3 años, la operación aún ha sido mucho menor de diésel residual, y vemos que básicamente son 3 tecnologías con las cuales nosotros suministramos energía eléctrica a la demanda eléctrica, ¿no? Que es básicamente energía hidroeléctrica, energía eólica y energía en base a gas natural, ¿no? Esto está para que lo vean con mayor calma, y acá también podemos ver un crecimiento. Se ve claramente como la caída de producción en el año 2020, ¿no? Producto de la pandemia. Finalmente, una idea importante acá que consideré dejarla es la demanda diaria se tiende con centrales de base y punta. O sea,
como hemos visto en el perfil en la curva de demanda horaria o en la curva monótona decreciente, nosotros vemos que ese suministro de energía eléctrica se va a cubrir al final con centrales de base, es decir, centrales que operan durante todo el día, pues su energía requerida y es económica, es confiable, y centrales de punta, es decir, centrales que pueden entrar a operar rápidamente y que están disponibles para cubrir esos picos de potencia que se dan en el sistema, producto del requerimiento de potencia. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco los dos mercados en función a los recursos, ¿no? Perdón, en función a los servicios que se están dando, que es la potencia y la energía. Entonces, el mercado de potencia es un concepto que no está vinculado al hecho de operar. O sea, la potencia no está vinculada a que las máquinas estén funcionando desde el punto de vista de la demanda, perdón, desde el punto de vista de la oferta. Más bien están vinculadas al hecho de la disponibilidad o la inmediatez con la cual yo voy a atender un incremento de demanda en el sistema. Es decir, en otras palabras, el concepto de potencia lo que está haciendo es generar un mercado por el cual se van a remunerar el hecho de que los generadores están poniendo a disposición del sistema capacidad, es decir, están poniendo máquinas, operen o no, con el objetivo de cubrir el requerimiento de potencia. ¿Ok? Y lógicamente eso, desde una óptica económica, hace que se tengan que remunerar. Y básicamente el concepto de potencia lo que remunera son costos fijos, un costo de inversión, son costos de pagar, porque prácticamente estas centrales, o sea, si bien las centrales, dentro de la valorización o de la remuneración de potencia van a haber centrales que van a recibir ingresos producto de por su eficiencia, el sistema la requiere desde un punto de vista económico y les da prioridad para que ingresen y operen, y van a recibir ingresos valorizados a costo marginal. Pero también hay otras centrales que se requieren para afrontar estos incrementos súbitos de demanda, ¿no? En diferentes periodos de tiempo, puede ser en corto plazo, puede ser de inmediato, reservas rotantes, por ejemplo, o puede ser reservas con un poco más de proyección para no quedarse con una condición de desabastecimiento, que es lo peor que podría ocurrir en el manejo de un sistema eléctrico de potencia, ¿no? Entonces, es por eso que a través del concepto de potencia se remuneran costos fijos, costos de inversión, costos de lo que ha significado poner a disposición del sistema una máquina, ¿no? Y bueno, el mercado de energía. En realidad el mercado de la energía es el mercado activo, lo llamo yo, es el mercado donde se van a dar las transacciones, ¿no? Más onerosas, o donde va a haber la mayor producción de beneficios para el ofertante desde el punto de vista de la generación. Entonces, o sea, en el mercado de energía básicamente, ¿qué es? ¿Qué es el servicio que se da? Es atender la demanda de energía eléctrica, ¿no? Y como ya les había anticipado antes, eso requiere planificar, requiere programar la producción de las centrales con escalas de tiempo, ¿no? de diferente escala, ¿no? O sea, en el mediano plazo, en el corto plazo, y con lógicas y objetivos diferentes. O sea, suministrar, estar disponibles, que el operador esté listo para poder suministrar esa energía que requería por la demanda, requiere en una primera intención ver la disponibilidad de recursos. Ok, ¿qué recursos tengo disponibles
para el siguiente mes, qué recursos tengo disponibles para el siguiente año, qué recursos tengo disponibles para la siguiente semana, ¿no? Entonces son lógicas diferentes que se tienen para poder hacer esos análisis. O sea, por ejemplo, ahí se ven los niveles de agua que se van a, o estimaciones de agua que se van a tener embalsadas en las centrales que tengan regulación, o criterios ya más de corto plazo que tienen que ver con encendido y apagado de unidades de generación. Entonces, o cuidar balances de niveles de tensión, perdón, no balances, sino cuidar niveles de tensión en determinadas barras del sistema, etcétera. Entonces son criterios que se van manejando en diferentes escalas de tiempo según cómo vamos a operar finalmente el suministro o el estimado de demanda eléctrica que considere el operador que va a requerir. Por otra parte, dentro de este mercado de energía, ya entrando un poco a lo que son los temas económicos, el operador va a determinar ese orden de despacho, es decir, a qué plantas usar a través de modelos matemáticos de optimización hidrotérmica, ¿no? Inclusive ahora podría hablarse de modelos matemáticos de optimización hidrotérmica y renovable, ¿no? Entonces, que básicamente lo que hacen es captar o intentar desde un punto de vista matemático resolver los problemas derivados producto de las condiciones particulares de cada tipo de tecnología, o sea, o de las condiciones que cada tecnología tiene. Las renovables son intermitentes, algunas de ellas son intermitentes, hay algunas que están en determinado periodo del día disponibles con una potencia máxima y después van decayendo, o la hidrotérmica, o perdón, la hidroeléctrica que tiene disponibilidad de agua que no se puede perder porque es una central de pasada, o tenemos embalse de regulación, o en el caso, por ejemplo, del mercado peruano, el gas natural que tiene determinadas características económicas y cosas así. Entonces, todas esas eh, particularidades de la oferta van a ser recogidas en los matemáticos para poder encontrar la operación que cumpla esos dos criterios fundamentales que hemos mencionado, ¿no? Que al final son los que persigue el operador, la seguridad y la economía del sistema. Por otra parte, tenemos la eficiencia. Bueno, ya lo comenté un poco esto, creo que es en el sentido de minimizar los costos de operación y a su vez dar señales de operación, perdón, dar señales para la inversión y que la expansión del sistema sea también a un mismo costo, sea de una forma óptima, que siga, o sea, es decir, que este sistema que está operando y que visto o proyectado al futuro dé una señal al inversionista de cómo es que se tiene que expandir. Oye, requerimos expandirnos en función de energías renovables por una serie de condiciones medioambientales. Oye, requerimos desarrollarlos en función a una matriz mucho más confiable, porque ya por X razón que el sistema requiere, ¿no? Por ejemplo, imagínense en los Estados Unidos o en sistemas mucho más grandes, la energía eléctrica es un bien que no puede cortarse, ¿no? O sea, que no puede interrumpirse por ningún motivo, dado el nivel de industrialización, de desarrollo tecnológico que involucra, ¿no? Entonces, todo eso hace que ese sistema tenga que ser planificado tenga que ser planificado con mucha anticipación y con una serie de detalles. Finalmente, dentro de este mercado de energía es importante indicar que el modelo se puede basar en costos marginales, como es nuestro caso. O sea, es decir, se puede buscar esa optimización matemática
a través de el uso de teorías de costo marginal, es decir, que evalúan los costos variables y los costos de oportunidad de diferentes tecnologías disponibles. Okay. Entonces, finalmente, este mercado de energía encuentra y tiene esta herramienta matemática de la que comentábamos, que es el despacho, que conocemos como despacho, y que lo que hace, como les comenté, es identificar los recursos, es decir, pueden haber centrales hidráulicas de pasada, eólicas, solares, por naturaleza. Estas son fuentes estas fuentes económicas, es decir, tienen bajos costos variables, pero son centrales que tienen elevados costos fijos, es decir, sus costos de inversión son importantes, no así sus costos de operación. Por otra parte, tenemos centrales hidráulicas con regulación. Estas centrales hidráulicas con regulación son particulares, pues al tener la posibilidad de almacenar energía en forma de agua embalsada, tienen un costo de oportunidad, es decir, se puede ver en qué momento, o se puede matemáticamente determinar en qué momento es el mejor momento dentro de un periodo de tiempo para poder descargar esa energía con el objetivo de reducir los costos de operación del sistema. Entonces son centrales que van a tener un tratamiento diferente desde el punto de vista de modelamiento. Y finalmente tenemos las centrales térmicas, que son centrales que hacen uso de combustibles, sean líquidos, sólidos o gaseosos, para poder producir energía eléctrica, y que a diferencia de estas centrales hidráulicas o renovables, tienen costos de operación mayores, el combustible cuesta más, y eso obedece a que es un recurso que se va a agotar y por consiguiente su precio es mayor, y, eh, y tienen costos de inversión menores. Entonces son centrales que, dependiendo de la tecnología y del nivel de demanda y de la composición propia del parque generador, son centrales que vendrían básicamente a aportar al mercado de potencia, ¿no? Sí, no, eso no es regla general, pero por ejemplo en nuestro caso las centrales a gas son centrales de base, algunos de los ciclos combinados son centrales de base, función y dependiendo del periodo del año. Entonces, al final, ¿qué hacemos con todo esto? Y eso no vamos a entrar en este detalle, esto es todo un tema, el despacho y cómo se maneja y cómo se modela este despacho, pero a grandes rasgos podemos decir que estas técnicas de optimización matemática lo que hacen es minimizar una función objetivo en la cual se reflejan costos para poder guiar al sistema a través de una minimización de costos de operación, y eso va a estar sujeto a una serie de restricciones de diferente índole, que pueden ser, la más importante es la asociada a cubrir la demanda. Entonces, si se dan cuenta, con esta herramienta el operador hace su trabajo, ¿no? Es decir, cumple con los criterios de optimización y cumple con los criterios de optimización económica y cumple con los criterios de balance de demanda en todo momento, ¿no? Y hay una serie de restricciones que van a ir cambiando en función a qué periodo de tiempo es el que se está evaluando y se está analizando. Finalmente, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es el famoso despacho. ¿Qué es el despacho? El despacho no es más que en función a los inputs económicos y de disponibilidad que se tiene, haber atendido una demanda que también representa un input, y finalmente despejar el mercado conociendo eh, cuál es la mejor combinación de estos recursos disponibles, y los precios, que al final eso, como vimos en las primeras láminas, es un despeje de mercado, es decir,
cubrir la oferta con la demanda, cruzar la oferta con la demanda para establecer un punto de equilibrio en el cual los ofertantes con los suministradores lleguen a un punto de acuerdo con el cual se sientan confortables. ¿Ok? Bien, eso ha sido el mercado eléctrico. Eso a grandes rasgos, de forma muy general, intentando coger la parte, las características económicas del mercado eléctrico, y con eso ya tenemos el mercado eléctrico y el mercado de gas natural analizado desde un punto de vista económico y dentro de lo que sería el manejo de estos dos mercados importantes, como les comenté. No sé si hay preguntas. Si me pueden ayudar con las preguntas sería excelente, por favor. Sí, ingeniero, tenemos una pregunta. A ver. David Cotera nos dice, si tengo una central térmica, la cual es de biomasa, y le agrego gas para una mejor combustión, ¿bajo qué régimen estaría? ¿Bajo renovable, bajo cogeneración o bajo gas? ¿Y el gas sería a precio de generador eléctrico o a precio de cliente industrial? A ver, la central de biomasa, primero, la característica de cogeneración viene por el proceso productivo. Si es que tú no vas a hacer uso de energía eléctrica y el vapor resultante en otra actividad, va a ser muy difícil que sea clasificada de esa forma la central. Ahora, sí se podría utilizar o sea, podrías mejorar el proceso productivo de tu central de biomasa que utilice, en vez de utilizar, o sea, no sé, otro combustible por alguna razón que podría ser más contaminante, entiendo, porque es la única forma que se me ocurre para que tú una central de biomasa la conviertas a gas. Pero si fuera el caso, tú vas a tener un precio de generador eléctrico, pero eso también tú lo adquieres por la actividad que estás desarrollando. Es decir, tú ya estás produciendo energía eléctrica. Entonces, lo único que le interesa al distribuidor, si es el caso del distribuidor, o si cumples con una condición de poder ser cliente libre y negociar tus contratos de forma particular por el volumen de tu central, vas a poder siempre vas a tener la condición de generador eléctrico, con lo cual adquieres el precio para generación eléctrica. Sí, bueno, esa es la única pregunta que tenemos hasta ahora. Ok, listo. Bueno, en la parte en la parte de la normativa eléctrica vamos a hacer un recuento, la verdad, muy rápido de lo que hay, destacando algunas de las principales normativas que han podido o que hay en el sector. Y básicamente debemos destacar el hecho de la ley de concesiones eléctricas, que es una ley aprobada en el año 92, la cual desreguló el sistema, es decir, pasó de un monopolio verticalmente integrado a un modelo de mercado competitivo en el segmento de generación, la transmisión con condiciones de regulación de precio y monopolios naturales, que es básicamente lo que hasta ahora se ha mantenido. Eso a su vez tuvo una reglamentación de la ley al año siguiente, el año 93. El año 94 se da un reglamento para lo que es la protección ambiental en las actividades eléctricas, importante. Por otra parte, se dio el decreto legislativo 1224,
por el que se aprobó la ley de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas. Es un elemento normativo importante que propició una serie de beneficios económicos, ¿no?, para los inversionistas. Por otra parte está el decreto supremo bueno, el reglamento de este decreto legislativo que fue dado mediante decreto supremo 409/2015. Esto más que nada lo he puesto aquí para que ustedes lo puedan tener y revisar con calma cada una de estas normas. Después tenemos el tema de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, ¿no? O sea, si bien no hemos comentado mucho porque no estamos enfocados en lo que es la producción de energía eléctrica y los aspectos económicos, un aspecto súper importante que se tiene que tener y que como cualquier mercado se debe cuidar es el tema de la calidad. Es como ese producto cumple con determinadas características y determinados requerimientos. Por otra parte, se dan las leyes marcos de los organismos reguladores, ¿no?, fueron aprobadas el año 2000, donde con eso se crea todos los organismos reguladores, no solamente OSINERMIN, sino también OSIFTEL y los otros reguladores de los diferentes servicios que han sido privatizados. El regulador es un elemento importante dentro de los mercados, porque muchas veces los mercados, al estar operando con organismos o empresas que buscan beneficios económicos, pueden tender a no necesariamente respetar elementos competitivos. Entonces ahí es donde un regulador juega un papel importante, ¿no? Es el que define y es el que hace cumplir las reglas y en toda la cadena de valor y bajo todos los criterios, ¿no?, económicos, técnicos, etcétera. Por otra parte está la Ley de Decreto Administrativo General del 2001 y después vienen ya normativas que lo que buscan es masificar un poco la generación eléctrica y que establecer alguna forma de subsidios, ¿no?, como es la Ley de Fondo de Compensación Social Eléctrica aprobada en el 2001 y otros, ¿no? Por ejemplo, y otros relacionados a lo que son la creación de los mercados, como pueden ser la ley de transparencia y simplificación de procedimientos regulatorios, ¿no?, tarifarios, cómo se van a definir toda esta normativa regulatoria para las actividades que así lo requieren, ¿no?, que es de octubre del 2002, la ley de promoción del desarrollo de combustibles, ¿no?, del año 2003, y como ustedes pueden ver son leyes que van acompañando un poco el desarrollo de las tecnologías, la llegada de nuevas tecnologías. Luego tenemos la ley, esta es otra ley bastante importante, que es la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, que ya busca otros mecanismos de competencia, establece las subastas por el suministro de energía al mercado regulado, entre otros. Después tenemos la ley de electrificación rural del 2006 para poder expandir y poder incrementar el nivel de electrificación del país y incrementar solamente incrementar o llevar a una mayor población los beneficios de tener energía eléctrica, ¿no? Bueno, están modificaciones de los códigos, del Código Nacional. Acá hay reglamentos de comercialización de biocombustible del año 2007 y el decreto legislativo para promover la inversión en generación de energía con recursos renovables, el famoso decreto ley 1002 del año 2008. ¿Qué más tenemos? Tenemos Política Nacional del Ambiente. Bueno, ustedes creo que esto mejor lo revisan con mayor calma y detenimiento, y a partir de aquí hay una serie de lecturas interesantes y
que al final lo que hacen estas normativas es acompañar el desarrollo de este mercado de energía eléctrica, ¿no? Quizás destacar acá la ley del CICE y la ley de FICE y la ley de afianzamiento a la seguridad energética, ¿no? La famosa ley 29970, ¿no? Y un elemento importante de planificación de largo plazo, que es el plan de acceso universal a la energía, el marco del FICE. Bien, eso es básicamente la normativa del sector eléctrico relacionada un poco a lo que es la comercialización de energía eléctrica de alguna forma. Importante actividad para ver lo que son los mercados eléctricos. Cumple el OSINERMIN a través de la Gerencia de Regulación Tarifaria, ¿no? Entonces hay bastante información ahí al respecto. Bien, luego tenemos la normativa del mercado de gas natural. Esta bien, a ver, continuamos. ¿Me confirman? Si me escuchan, por favor. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Podemos continuar. Ok, listo. Entonces, continuamos. Bueno, en cuanto a lo que es la normativa del mercado de gas natural, también acá les he puesto unos dispositivos que son los que han guiado un poco el desarrollo del sector gas natural, ¿no? Entonces podemos destacar la ley 26221, ley que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. Tenemos la ley 27133, ley de promoción del desarrollo de la industria de gas natural, donde se establece una serie eh, incentivos para promover la inversión en el sector. La ley 27838, ley de transparencia y simplificación de los procesos regulatorios, que ya sabemos por qué se da este tipo de normativa. Las reglamentaciones, ¿no? El decreto supremo 018, que es bastante importante, que tiene que ver con las normas del servicio de transporte por ductos, el reglamento, que es del año 2007, el reglamento de transporte de hidrocarburos, donde está un poco, donde se regula un poco todas las actividades, cómo se hacen las concesiones en el servicio de transporte y cómo se fijan las tarifas, cómo se deben de definir o cómo se deben de regular esta actividad. El decreto supremo 042, que es el reglamento de distribución de gas natural por ductos, bastante parecido al, sistema, al reglamento de transporte. Luego tenemos los procedimientos de fijación de precios regulados del 2012, y así serían modificaciones posteriores como las condiciones generales del servicio de distribución de gas natural. Esta resolución de OSINERMIN es donde se establece cómo es que se factura, cómo es que se cobra a todos los usuarios de la cadena de valor de gas natural. Y luego tenemos los procedimientos, este procedimiento del año 2020, ¿no? Donde se reguló el tema del precio medio de gas natural que se aplicaba para la cobranza de los costos de transporte y de los costos de transporte de las concesiones de distribución de gas natural, y que se vieron seriamente afectadas producto de la emergencia sanitaria que estábamos viviendo, porque la demanda, al ser un costo medio, la demanda se cayó y al final los que pagaban terminaban teniendo costos más elevados. Finalmente, algunas modificaciones a las condiciones generales del servicio de distribución de gas natural últimas
producto también de la pandemia que venimos pasando. ¿Ok? Lo más importante dentro de lo que es el sector gas natural sean los elementos normativos relacionados con la reglamentación tanto de las actividades de transporte como de distribución, la ley de promoción del desarrollo de la industria y las resoluciones de OSINERMIN sobre las condiciones de aplicación de las tarifas a los usuarios finales. Eso sería lo más importante que yo considero que sería revisar. Un poco para verlo en línea de tiempo, acá tenemos la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la ley del año 93, ¿no? El 96, la ley de creación de OSINERMIN. Finalmente, por citar algunas otras normas en esta línea de tiempo, vemos el año 99, ¿no? La primera aprobación del reglamento de distribución, que luego se cambió en el año 2008. Y bueno, finalmente tenemos una primera ley de descentralización del acceso al consumo de gas natural en el año 2006. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la ley que afianza la seguridad energética y hidrocarburos, la ley 29852, la ley 29970, ¿no? Leyes importantes para buscar el afianzamiento de la seguridad energética y para promover el desarrollo del gasoducto surperuano, ¿no? Que, bueno, razones que ya conocemos, no se ha podido concretar a la fecha, pero considero que es una infraestructura bastante importante para el desarrollo a futuro del sector y del mercado de gas natural. Bueno, en relación a la normativa, creo que eso es básicamente. Y vamos a entrar ya al último tema, que tiene que ver con la declaración de costos de gas natural al operador. Bien, un poquito para hablar sobre el concepto que hay detrás de esta actividad, podemos decir que para definir los precios de energía en el corto plazo, se regula la competencia de generación aplicando esquemas centralizados o no. O sea, nosotros hemos definido o hemos adoptado un modelo tal que para el corto plazo, para definir el precio del spot, se aplique un sistema centralizado, es decir, que un operador sea quien esté encargado de realizar los trabajos, perdón, sea un operador el encargado de definir y controlar las actividades de despacho, ¿no? Ese mercado de corto plazo es como ya lo hemos comentado a lo largo de toda la presentación, es de un tipo pool, ¿sí? Con un operador centralizado que es el COES y que es el encargado de hacer el despacho. Entonces, este operador vela por la seguridad y también por la economía del mercado eléctrico. Por otra parte, relacionado a este tema están los costos de generación, ¿no? Comentamos en la parte del margen que genera una empresa generadora que tiene costos y que estos costos básicamente están relacionados a la compra de combustibles. Entonces, estos costos nosotros podemos dividirlo a grandes rasgos en dos, en costos combustibles y costos no combustibles. Los costos combustibles están asociados al combustible propiamente, al costo que varía en función a cuánta energía requieren de esa unidad. Y los costos variables no combustibles están asociados un poco al mantenimiento de esa máquina, lubricantes, qué sé yo, que la máquina puede requerir, que no dependen del combustible, pero que son necesarios para que la máquina opere. Por otra parte, finalmente, el costo marginal de la energía en el sistema eléctrico peruano es el costo variable de la unidad despachada, de la última unidad despachada, digamos, es el costo variable de la última unidad que se ha despachado
para cubrir la demanda de energía eléctrica en cada periodo de tiempo. En el caso del sistema peruano se despacha o el despacho se desarrolla para periodos de cada 15 minutos y se programa periodos de 30 minutos. Entonces, básicamente estos son los conceptos bajo los cuales se va a mover la declaración de precios o el criterio de la declaración de precios. Como ustedes saben, ha tenido modificaciones y el instrumento normativo es el procedimiento 31 del operador, que es el que regula y da las condiciones bajo las cuales se declaran estos costos de combustible de las centrales, específicamente de las centrales térmicas. Entonces, este procedimiento está dividido para la declaración de costos de combustible sólido, líquido y gaseoso. De nuestro interés son la declaración de costos de las centrales de gas natural, ¿no? Entonces, algunos criterios que podemos encontrar en este procedimiento es el cálculo de los costos variables, que hay que tener en consideración para calcular estos costos variables de las unidades de generación, costos de gas natural para la generación eléctrica, qué es lo que se declara como costo de gas natural, cómo se forman, bueno, y producto de esto se va a formar los costos marginales del sistema, producto de esta declaración de costos de gas natural contenida en este procedimiento, es que van a formar los costos marginales del sistema, ¿no? Una idea importante es que los costos variables de combustible dependen del gasto total incurrido por el uso o consumo de un combustible. Este es un criterio que yo he visto por conveniente resaltarlo porque es el criterio que ha gobernado el cambio normativo y que está un poco recogido en la fundamentación del cambio normativo que ha habido este año. Es decir, que se está o se entiende que a partir de ahora que el costo variable depende de un gasto total incurrido por el uso o consumo de combustible en lo que refiere al gas natural. Y finalmente, hacerles notar que lo que ha ocurrido es que nosotros hemos pasado de una condición digamos, de mercado tipo pool con un operador centralizado al cual se le declaraba los costos de gas natural y que en estos costos de gas declarados de gas natural había algunas interacciones, habían algunas condiciones que llevaban a los generadores a declarar un precio prácticamente cercano a cero o a un precio mínimo cuando la normativa después fue modificada a un proceso, enviado eso, ahora se proceso auditado, es decir, a un procedimiento en el cual estos precios son sustentados por las facturas que se tienen o las facturas que se pagan por la compra del combustible. Entonces, este procedimiento básicamente lo que ahora ha establecido es que el costo de combustible gaseoso puede estar expresado en soles por gigajoule o en dólares por gigajoule, es la sumatoria del precio unitario del suministro, el precio unitario del transporte y el precio unitario de la distribución, ¿no? Y ahora es un precio unitario que, como vamos a ver, se calcula con determinadas condiciones, pero básicamente, ¿qué es? Es un precio combustible, ¿no?, que proviene de un cociente entre la facturación de los costos del combustible divididos entre el volumen de energía, el volumen de energía en forma de combustible que ha sido adquirida, es decir, es un costo medio. Y considerando que se tiene 3 servicios para el suministro de gas natural, estas son las fórmulas que vamos a explicarlas un poco cómo funcionan y cómo operan. Es básicamente el precio de suministro, el precio de transporte y el precio de distribución. El precio de suministro, básicamente es
una valorización del precio por la cantidad de energía que se está comprando, ¿no? Dividida entre la energía que se está adquiriendo. En el caso del suministro, esta energía es una energía que se nomina, o sea, no es necesariamente una energía suministrada, es una energía solicitada al operador del sistema de gas natural. Y en el caso de la fórmula, todos estos sumandos están en caso se tenga más de una facturación de energía, ¿no? O sea, más de una facturación en el mes. Entonces, al final acá es el costo de la factura de suministro dividida entre el volumen de energía, ¿no? Así se obtiene el precio de suministro, o es así como se declara el precio de suministro ahora para lo que es la declaración de precios, ¿no? Acá no se toma en consideración, o bueno, se considera indirectamente las cláusulas de carry forward y make up, perdón, no se consideran estas cláusulas. Se entiende bajo el criterio que les comenté, que los costos el costo variable depende del costo en el cual yo incurro por adquirir la molécula de gas natural. Bien, en el segundo servicio, en el caso del transporte, se tiene, como les comenté en la primera sesión, dos componentes. Un primer componente es el costo fijo, el costo fijo que puede estar definido, que viene definido por la contratación de una capacidad reservada, y el precio variable. A su vez, le han incluido las compras en el mercado secundario de gas natural. Pero vamos por partes. En el caso del transporte, lo que se ha hecho es hacer la valorización del costo fijo que se tiene, producto de la reserva, de la cantidad reservada diaria, valorizada a la tarifa de transporte, la cual incluye los factores de descuento y el factor para pago de la red de la derivación Ayacucho. Y bueno, que tiene la fórmula de un mes típico, ¿no? De 365 entre 12 días. Entonces, con esto tenemos el costo fijo por el servicio de transporte, sumado a el componente variable si lo hubiera, que básicamente es la tarifa con un factor de uso, que al final esta es la tarifa de servicio interrumpible, multiplicada por el volumen que se haya consumido en calidad de servicio interrumpible. Y el mercado secundario, ¿no? Son las compras que se pueden generar producto de la adquisición de transporte firme para cubrir una determinada operación, pero en un mercado secundario. Entonces, todo esto al final son dólares, ¿no? Y en la parte, en el denominador tenemos los volúmenes. El volumen firme, que es la CRD multiplicada por el mes típico, más el volumen interrumpible y el volumen que se haya adquirido en el mercado secundario de gas natural. Como esto está en volumen, hay que convertirlo a energía a través del poder calorífico. Entonces, con eso ya tenemos un costo unitario de combustible expresado en dólares por unidades de energía. En la distribución nosotros vamos a tener igual dos conceptos, solo que acá tenemos dos cargos: el cargo de comercialización fijo y el cargo de distribución fijo, ¿no? Que ya explicamos más o menos qué cosa es lo que remuneraba cada uno de estos dentro de la regulación del mercado de gas natural. Y tenemos los márgenes de distribución variable, que tienen el mismo concepto, ¿no? Acá tenemos una parte fija y tenemos una parte variable. Finalmente, también he considerado un componente en caso que el suministro sea a través de NG, de volumen licuefactado, ¿no? Esta es la capacidad contratada, la capacidad reservada del servicio de distribución. Este es un factor de ajuste que intenta homologar la capacidad contratada del servicio de transporte con el servicio de distribución. Al igual que en el caso del transporte, tenemos la multiplicación
del volumen firme o volumen fijo y el volumen interrumpible de distribución afectado por un poder calorífico superior para poder tener el precio de la distribución variable, ¿no? Perdón, el precio de la distribución, el precio unitario de la distribución que va a servir para realizar la declaración de precios de gas natural. Entonces, estos tres componentes al final definen el costo de combustible gaseoso, que a su vez a través de, se va a convertir luego en costo variable al ser multiplicado por el hit rate, ¿no? Entonces, con eso se tiene el costo variable de la unidad eh, X que opera con gas natural y se pasa al modelo de despacho para calcular el costo marginal. Bien, eso es todo lo que tenía para mostrarles. No sé si hay preguntas, consultas. Si no, creo que ya podemos dar por cerrada la charla. A ver, estimados participantes, le invitamos a realizar sus consultas en el chat, por favor. Acá tenemos una pregunta. Dante Pisani nos dice, ¿qué problemas tiene en el Perú la generación geotérmica? A ver, la generación geotérmica básicamente tiene por ahora elevados costos para su desarrollo. Hay un gran potencial en la zona sur del país. Hay un par de concesiones importantes eh, que se están desarrollando, pero yo considero que aún es una tecnología que desde el punto de vista de mercado aún no tiene condiciones para entrar a competir, o menos no sin un apoyo de parte del Estado. Bien. Acá tenemos otra pregunta. Esteban Yefimovich nos dice, ¿cuánto es el porcentaje del mercado eléctrico peruano y la inversión privada que está presente actualmente y cuánto es por parte de las energías renovables? Bueno, energía renovable en el país, como hemos visto en los gráficos, ha tenido un crecimiento importante, sin embargo, aún no está o sea, no llega a un nivel de 10% de producción de energía a nivel nacional. Y básicamente en relación al porcentaje, eh, no tengo los números exactos, pero definitivamente la inversión que se ha promovido a partir de la desregulación del mercado ha sido importante y es un segmento bastante considerable dentro de lo que es el mercado. Ahí puedo revisar los números y le enviamos la participación del mercado, ¿no? Bien, gracias, ingeniero. Si no hay más consultas, bueno, parece que no hay más consultas. Bueno, agradecemos al ingeniero por las respuestas. Y bueno, muchas gracias por las respuestas brindadas en esta ronda de preguntas. A ver, hay una consulta, creo. Un momento, por favor. Sí, correcto. Wilmer, ¿puedes encender tu micro? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Una consulta. A raíz de este cambio normativo que de alguna manera ya evitaba que las empresas generadoras declaren sus costos variables, ¿no?
entiendo que el concepto de costo variable no ha sido modificado, ¿no? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué anteriormente tenía una forma de calcularse o entiendo yo, de valorizarse, y ahora es distinto, ¿no? ¿En qué radicó ese cambio? Entendería que hay algunos que salieron beneficiados, algunas empresas generadoras que salieron beneficiadas y otras no, ¿no? Porque finalmente entiendo que es un mercado que si alguien gana esos clientes o esa generación de energía es vendida y otra no, ¿no? O sea, es un poco confuso el tema, para mí por lo menos, yo soy ambiental, pero sí, los conceptos como que no los manejo bien, pero entiendo que no, sustancialmente no cambió el concepto de costo variable, ¿no? Sí, Wilmer, gracias por la pregunta. Efectivamente, no es un cambio en el concepto de cómo, de qué, del costo variable, porque al final el costo variable es el costo en el cual se incurre por producir o por producir un megavatio de energía o por los cambios en el nivel de producción que se tienen reflejados a nivel de costos de combustible. Entonces, lo que cambió fue qué era lo que se declaraba como costo. Entonces, eh, por razones de promoción que se dieron el año 2000 relacionados a el desarrollo de Camisea, se optó porque la generación a gas natural declarara sus costos y los declarara en función a que declarara su costo variable, pero se veía enfrentada la generación térmica a gas natural a una otra exigencia normativa que también tenía que ver con el desarrollo del mercado de gas natural, que era el hecho de tener una contratación del 100% de transporte en condición firme, que como comentábamos es una condición que te garantiza el transporte del hidrocarburo hasta la central para poder remunerar por potencia, que es el otro concepto que comentamos que es el mercado que es el mercado de capacidad. Entonces, uno bajo esa normativa y entre entre esos dos marcos normativos, los generadores se veían enfrentados a un dilema que prácticamente era un dilema el prisionero, si es que lo queremos ver como teoría de juegos, en la cual uno tenía que decidir si es que declaraba un precio, un costo real, que es como el que hemos visto que se ha calculado, o declaraba un costo cero que le da prioridad en el despacho, con lo cual no tenía que comprar energía del sistema o no reducía su compra de energía en función a su de contratación y, y con lo cual podía pagar estos fijos que son considerables en el caso de la generación hidráulica, que puede llegar a varios millones al mes. Entonces, uno al final decidía declarar un costo variable, lo que era costo variable, porque el transporte, como has visto, hay una capacidad reservada que termina siendo un costo fijo y declarabas algún porcentaje del costo variable. Entonces, no cambió la forma de calcular el costo marginal, sino lo que tú le informabas al operador como costo para que él calcule su costo variable. Entonces, eso te cuenta, traía una serie de problemas a nivel y tenía implicancias colaterales en otros mercados, por ejemplo, en el mercado de cuando se comparaban los precios del mercado regulado y el mercado libre, o cuando se evaluaba el pago de las energías renovables que vinieron posterior a la promoción eh, del mercado de gas natural. Entonces, lo que ocurría era que las energías renovables están remuneradas en función al costo marginal, que lógicamente si el costo marginal bajaba en función a un costo variable menor,
prima que se tenía que cubrir se incrementaba, o sea, o el costo asegurado que se le tenía que pagar a una generadora renovable se incrementaba en aquella proporción del pago que viene desde la demanda. Entonces, pero eso básicamente ocurre y como se vio y como se estudió, porque el sistema estaba desadaptado. Entonces, es un tema bastante controversial. Yo no diría que, que hay ganadores o beneficiarios, simplemente son condiciones, ambos, personas que defienden una u otra posición tienen argumentación teórica válida y no, y al final la realidad es que la norma en este momento ha cambiado, el costo marginal se ha incrementado y eso también tiene otros impactos en el sector. En realidad, me parece que lo que se debería en algún momento, o lo que se debería hacer es, y que en algún momento se pensó, es asignarle o ver la forma de asignarle un costo de oportunidad al gas natural, al igual que lo tiene una central hidráulica que tiene un costo de oportunidad producto de la condición que tiene para almacenar energía eléctrica. Porque a futuro lo que va a ocurrir es que las energías renovables van a seguir ingresando, probablemente a futuro también se desarrolle el gasoducto sur peruano, así que eh, creo que hay que pensar en una solución eh, de mayor, de más largo plazo, ¿no? Me parece que esa es lo que yo considero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Eric Peso nos dice, ¿qué tanto afecta el desfase de día operativo que existe entre los mercados eléctrico y gasífero en cuanto a beneficios económicos de una central térmica? Bueno, digamos, la diferencia que Anthony resalta es bastante importante. El mercado de gas natural tiene un desfase de 6 horas, producto de que el mercado eléctrico es programado de 0 a 24 horas y el mercado de gas natural inicia sus operaciones de 6 de la mañana hasta las 6 o hasta las 5:59 del día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un periodo de 6 horas justamente el cual la solicitud de gas que se hace hasta con 24 horas de anticipación para, a los suministradores te brinda o te da una incertidumbre en cuanto a la operación de las centrales, la cual no es importante cuando en las centrales de base, ¿no? Porque es controlable, pero en aquellas centrales que por alguna razón tienen que nominar y tienen que prender y apagar, ahí sí van a generar algunos pagos adicionales, por ejemplo, en lo que es el suministro de gas natural, que si por ejemplo no se tiene cláusulas de carry forward o de make up y son contratos más inflexibles, van a haber costos adicionales, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una última pregunta de parte de Víctor Díaz. ¿Cuál cree que es el futuro de la generación a gas natural, teniendo en cuenta que aproximadamente se tiene reservas probadas a 20 años aproximadamente, siendo el gas natural un energético que acompaña o servirá de apoyo a las energías renovables en el camino a la transición energética, siendo la tendencia de los principales países del mundo a la migración de energías renovables, teniendo como propósito la electrificación de la matriz energética? Sí, mira, yo creo que en la misma pregunta está parte de la respuesta, ¿no? Definitivamente el gas natural es un combustible que, como hemos visto en estos primeros años de explotación en el caso de Camisea,
ha cambiado nuestra matriz energética y a futuro nos va a ayudar a promover el desarrollo de las centrales renovables, porque las centrales renovables el día de hoy tienen una alta intermitencia y necesitan generación de base y rápida respuesta para poder cumplir con el suministro de energía, inclusive para poder comercializar su energía, ¿no? O sea, entonces creo que es la generación complementaria de las energías renovables y creo que por ahí está su futuro. Ahora, en cuanto al tema de reservas, si bien es cierto, las reservas están en función a la exploración que se haga en el upstream. Lamentablemente en los últimos años el nivel exploratorio para poder probar reservas ha sido bastante limitado y por lo tanto no se tiene nuevas reservas, sino nuevas señales para el mercado, que al final es lo que produce una reserva. Y creo que eso sí es un punto importante que sería enfatizar en el desarrollo de una política energética futuro que complemente el desarrollo del mercado de gas natural, así como la petroquímica también es un aspecto importante dentro de la cadena de valor del gas natural.